En el vasto y árido paisaje del viejo oeste, donde el sol castigaba la tierra y el viento susurraba secretos entre los cañones, se alzaba solitaria la granja de Sarah. Era una joven de espíritu indomable, curtida por el sol y la soledad, pero con un corazón tan grande como el cielo que la cobijaba. Vivía sola, rodeada de campos de trigo mecidos por la brisa y el constante graznido de los cuervos. Sarah no temía a la soledad. La encontraba en la compañía de los libros que había heredado de su padre, un viejo aventurero que había recorrido estas tierras en busca de fortuna. Sin embargo, la verdadera fortuna de Sarah residía en su valentía y su bondad, cualidades que pronto se pondrían a prueba. Un día, mientras cuidaba de su pequeño huerto, Sarah divisó a lo lejos una figura que se movía con dificultad. Al principio pensó que era un animal herido, pero al acercarse, descubrió a un joven atrapado en las traicioneras arenas movedizas que bordeaban el río. Sin dudarlo un instante, Sarah corrió hacia él, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que cada segundo contaba, que las arenas movedizas eran una trampa mortal que podía engullir a su víctima en cuestión de minutos. La joven granjera se preparaba para un rescate que pondría a prueba su temple y su determinación. El sol implacable golpeaba la espalda de Sarah mientras corría hacia el joven. El aire seco le quemaba los pulmones, pero no se detuvo. Visualizó la escena, el muchacho, hundido hasta la cintura en la arena movediza, luchando desesperadamente por liberarse. Cada movimiento, sin embargo, lo hundía más. Sarah conocía bien el peligro de esas arenas traicioneras. Habían reclamado la vida de más de un viajero incauto. La clave era la calma y la estrategia, no la fuerza bruta. Llegó al borde de la zona peligrosa, respirando hondo para controlar el miedo que amenazaba con paralizarla. Observó al joven con detenimiento. Era de complexión delgada, pero con una mirada intensa y llena de pánico. Sus ropas, aunque desgastadas, indicaban que pertenecía a alguna tribu nativa de la zona. Sarah supuso que era comanche, ya que eran los que más frecuentaban esas tierras. «No te muevas», gritó Sarah, intentando proyectar su voz por encima del viento. «Quédate quieto. Voy a ayudarte». El joven, aunque asustado, pareció entender la orden. Dejó de forcejear y la miró con ojos suplicantes. Sarah sabía que tenía que actuar rápido, pero con inteligencia. La vida de ese joven dependía de ella. Comenzó a buscar una rama resistente o una cuerda que pudiera utilizar para sacarlo de la trampa mortal. El tiempo apremiaba. El sol brillaba con fuerza, creando un espejismo sobre la arena. Sarah escudriñó el entorno en busca de algo útil. Afortunadamente, a pocos metros, divisó una rama gruesa y seca, caída de un viejo árbol. Parecía lo suficientemente resistente como para soportar el peso del joven. Con cuidado, se acercó a la rama y la probó, asegurándose de que no se rompiera. Luego, arrastrándose sobre la arena, intentó acercarse lo más posible al muchacho sin adentrarse en la zona peligrosa. La arena cedía bajo su peso, dificultando su avance. «Toma esto», dijo, extendiéndole la rama. «Agárrate fuerte. Voy a intentar sacarte». El joven dudó por un instante, pero luego extendió su mano y agarró la rama con fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos por el esfuerzo. Sarah respiró hondo y comenzó a tirar lentamente, intentando no ejercer demasiada presión de golpe. La arena se aferraba al cuerpo del joven como si fuera un monstruo hambriento. Cada centímetro que lograba sacarlo era una victoria. Sus músculos ardían por el esfuerzo, pero no se rindió. Sabía que si dejaba de tirar, el joven se hundiría aún más. Poco a poco, con un esfuerzo sobrehumano, Sarah logró liberar al joven de las garras de la arena movediza. Él se desplomó en la arena, exhausto y cubierto de barro, pero a salvo. Sarah jadeó, sintiendo el alivio recorrer cada célula de su cuerpo. Lo había logrado. Mientras el joven recuperaba el aliento, Sarah lo examinó con detenimiento. A pesar del barro que lo cubría,
Pudo ver que era un muchacho de unos 15 años, de rasgos fuertes y mirada penetrante. Llevaba ropas de cuero adornadas con plumas y cuentas, un atuendo típico de los comanches. ¿Estás bien?, preguntó Sarah, en voz baja. ¿Te llamas? El joven la miró con desconfianza al principio, pero luego asintió levemente. Piatsu, respondió, con un acento marcado. Sarah asintió. Soy Sarah. Me alegro de que estés a salvo, Piatsu. Ayudó al muchacho a levantarse y lo condujo fuera de la zona peligrosa. Piatsu caminaba con dificultad, cojeando ligeramente. Sarah supuso que se había lastimado la pierna al intentar liberarse de la arena movediza. Tenemos que llegar a mi granja, dijo Sarah. Allí podrás descansar y comer algo. Piatsu no respondió, pero la siguió en silencio. Sarah lo observó de reojo. Sabía que los comanches no confiaban fácilmente en los blancos y que Piatsu debía estar asustado y confundido. Pero también veía en sus ojos un brillo de gratitud. Quizás, pensó Sarah, este encuentro podría ser el comienzo de algo más que un simple rescate. Quizás podría ser el inicio de un entendimiento entre dos mundos diferentes. La granjera y el joven comanche iniciaron su camino hacia la granja. El camino hacia la granja fue silencioso, interrumpido solo por el graznido ocasional de algún cuervo y el sonido de sus pasos sobre la tierra seca. Sarah intentaba no forzar la conversación, dándole a Piatsu tiempo para procesar lo que había sucedido. Al llegar a la granja, lo condujo directamente a la cabaña. Siéntate, le dijo, señalando una silla cerca de la chimenea. Voy a buscarte algo de agua y comida. Mientras Sarah preparaba un poco de sopa y cortaba un trozo de pan, observó a Piatsu. Estaba sentado en la silla, con la mirada fija en el fuego. Su rostro reflejaba una mezcla de cansancio y preocupación. Sarah le sirvió la sopa y el pan, y se los ofreció con una sonrisa. Come, le dijo. Te hará sentir mejor. Piatsu tomó la sopa con cautela, pero pronto comenzó a comer con avidez. Sarah sintió un poco de alivio al verlo comer. Sabía que debía estar hambriento y agotado. Después de comer, Piatsu parecía un poco más relajado. Se recostó en la silla y cerró los ojos. Sarah lo dejó descansar en paz, consciente de que necesitaba recuperarse. Mientras tanto, una inquietud crecía en su interior. Tenía la sensación de que la aventura apenas comenzaba. No imaginaba que Piatsu era nada menos que el hijo del gran jefe comanche, Águila Veloz. Al despertar, Piatsu se encontró solo en la cabaña. El fuego se había reducido a brasas, pero el calor aún era agradable. Se levantó con cuidado, sintiendo el dolor en la pierna, pero mucho mejor que el día anterior. Buscó a Sarah con la mirada, encontrándola en el establo, ordeñando una vaca. Se acercó a ella, sintiéndose en deuda y queriendo expresar su gratitud. Intentó hablar en su lengua materna, pero Sarah no entendió ni una palabra. Frustrado, intentó con algunas palabras sueltas que había escuchado de los comerciantes, pero tampoco logró comunicarse. Gracias, dijo finalmente, con dificultad, pronunciando la palabra en inglés con un fuerte acento. Tú. Bueno. Para mí. Sarah sonrió. De nada, Piatsu. Me alegro de haber podido ayudarte. Intentó explicarle que no entendía su idioma, señalando sus oídos y sacudiendo la cabeza. Piatsu entendió el gesto y asintió. Era evidente que la comunicación sería un desafío, pero ambos estaban dispuestos a intentarlo. Piatsu señaló el cielo, luego a Sarah, luego a sí mismo, como tratando de explicar que alguien, algo superior, los había unido. Después señaló el camino que se alejaba de la granja, haciendo un gesto con la mano como si dijera que debía irse. Sarah comprendió que debía regresar a su tribu. El sol comenzaba a ascender en el horizonte. Sarah asintió, comprendiendo. Le ofreció un poco más de agua y pan para el camino. Piatsu aceptó la comida con gratitud, guardándola en una bolsa de cuero que llevaba consigo.
Antes de partir, se detuvo frente a Sarah y, con una seriedad inusual, señaló hacia el este, hacia el sol naciente. Volveré, dijo, con firmeza. Piazzu, volveré. Sarah no estaba segura de qué esperar, pero asintió. Espero verte de nuevo, Piazzu. Que tengas un buen viaje. Observó cómo el joven comanche se alejaba, cojeando ligeramente al principio, pero luego recuperando su paso firme. Lo vio desaparecer en la distancia, fundiéndose con el paisaje. Un sentimiento extraño la invadió, una mezcla de alivio y expectación. De vuelta en la granja, Sarah intentó retomar su rutina, pero no podía sacarse a Piazzu de la cabeza. Se preguntaba si volvería a verlo, y qué significaría su regreso. 3 días pasaron lentamente, marcados por el trabajo en el campo y la soledad habitual. Al amanecer del 4.º día, mientras Sarah preparaba el desayuno, un temblor sacudió la tierra. Al principio pensó que era un terremoto, pero luego escuchó un sonido sordo y resonante que se acercaba rápidamente. Salió corriendo de la cabaña y se quedó paralizada al ver una enorme polvareda elevándose en el horizonte. El corazón le latió con fuerza. Algo grande se acercaba. La polvareda crecía rápidamente, oscureciendo el cielo y llenando el aire de un olor a tierra y caballos. Sarah sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Se trataba de una estampida de ganado? ¿O quizás una banda de forajidos? La idea de que Piazzu hubiera regresado con su tribu cruzó fugazmente por su mente, pero la descartó por improbable. Corrió hacia la cabaña y agarró su rifle, preparándose para lo peor. Aunque no era una pistolera experta, sabía defenderse. Había aprendido a disparar desde niña, y no dudaría en usar su arma para proteger su hogar y su vida. Se atrincheró detrás de la ventana, observando con atención cómo la polvareda se acercaba. Podía distinguir ahora las siluetas de jinetes a caballo, avanzando a toda velocidad hacia su granja. Eran muchos, demasiados para ser una simple banda de forajidos. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero intentaba mantener la calma. Respiró hondo y se preparó para lo que fuera que estuviera por venir. La polvareda se detuvo bruscamente frente a su granja, revelando a una numerosa tribu comanche, montados en caballos salvajes y vestidos con sus ropas tradicionales. Sarah tragó saliva. Piazzu había cumplido su promesa. Había regresado, y no estaba solo. La joven granjera ahora enfrentaba un desafío mayor del que jamás hubiera imaginado. Los guerreros comanches eran imponentes, con sus rostros pintados y sus cuerpos adornados con plumas y collares. Montaban caballos salvajes con una destreza asombrosa, moviéndose con la gracia y la fuerza de los depredadores. En el centro de la tribu, montado en un caballo blanco adornado con pinturas de guerra, se encontraba un hombre de aspecto aún más imponente. Era alto y musculoso, con un rostro curtido por el sol y la intemperie, y una mirada que parecía penetrar el alma. Era el jefe, Águila Veloz, padre de Piazzu. Águila Veloz desmontó de su caballo con una elegancia sorprendente, a pesar de su imponente tamaño. Se acercó a la cabaña de Sarah con paso firme, sin apartar la vista de ella. Los demás guerreros permanecieron a caballo, formando un círculo alrededor de la granja, observando cada movimiento de Sarah con una intensidad intimidante. Sarah sintió un nudo en el estómago. Sabía que la vida de Piazzu debía ser muy valiosa para que el jefe comanche se tomara la molestia de venir personalmente a su granja. Se preparó para lo peor, aferrando con fuerza su rifle. No sabía qué intenciones tenía Águila Veloz, pero estaba decidida a defender su hogar. El silencio era palpable, roto solo por el relincho ocasional de algún caballo y el susurro del viento. La joven y el jefe se miraron fijamente, cada uno evaluando al otro en silencio. El destino de Sarah y su granja pendía de un hilo. Águila Veloz se detuvo a pocos metros de Sarah, su mirada intensa y penetrante recorriendo cada detalle de su rostro. No dijo nada, simplemente la observó, evaluando su fuerza y su carácter. Sarah mantuvo la compostura, sosteniendo su rifle con firmeza y devolviéndole la mirada sin vacilar.
No iba a mostrar miedo. Después de un largo silencio que pareció una eternidad, Águila Veloz levantó una mano y Piatsu se acercó, colocándose a su lado. Piatsu miró a Sarah con una expresión de gratitud y respeto. Águila Veloz comenzó a hablar en su lengua materna, su voz grave y resonante llenando el aire. Esta mujer, dijo, señalando a Sarah, salvó la vida de mi hijo. Piatsu es mi heredero, el futuro jefe de nuestra tribu. Su valor no tiene precio. Piatsu tradujo las palabras de su padre, esforzándose por transmitir la solemnidad y el respeto que emanaban de él. Sarah escuchó atentamente, sintiendo un peso enorme levantarse de sus hombros. No había venido a tomar venganza, sino a expresar su agradecimiento. Águila Veloz continuó hablando, explicando que la tribu comanche valoraba la valentía y la bondad por encima de todo. Que Sarah había demostrado ser una persona digna de su respeto y admiración. Que, a partir de ese día, la tribu comanche la consideraría una amiga y una aliada. Sarah se sintió abrumada por la emoción. Un simple acto de bondad la había conectado con un mundo completamente diferente, abriendo un nuevo capítulo en su vida. Cuando Águila Veloz terminó de hablar, hizo una señal a sus guerreros, quienes se acercaron llevando consigo una variedad de regalos. Había mantas tejidas con intrincados diseños, caballos salvajes de pelajes brillantes, cestas llenas de frutas y nueces, y herramientas de pedernal talladas con maestría. Estos regalos, tradujo Piatsu, son una muestra de nuestra gratitud. Acéptalos con honor, Sarah. Son un símbolo de nuestra amistad. Sarah se sintió abrumada por la generosidad de los comanches. Nunca había recibido tantos regalos en su vida. Pero entendió que no se trataba solo de objetos materiales, sino de un gesto de buena voluntad, de un puente tendido entre dos culturas diferentes. Acepto sus regalos con humildad y gratitud, respondió Sarah, con la voz temblorosa por la emoción. Es un honor ser considerada su amiga. Águila Veloz asintió con satisfacción. Sabía que Sarah era una persona honesta y valiente, digna de su confianza. Se acercó a ella y le ofreció la mano. Sarah dudó por un instante, pero luego estrechó la mano del jefe comanche. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Era el símbolo de una nueva alianza, de un futuro compartido. La tribu comanche comenzó a descargar los regalos, apilándolos cuidadosamente frente a la cabaña de Sarah. La joven granjera se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. El destino la había unido a un pueblo guerrero y orgulloso, y ella estaba dispuesta a aceptar el desafío. Mientras los guerreros comanches terminaban de descargar los regalos, Sarah observaba con asombro la riqueza y la belleza de su cultura. Las mantas eran suaves y cálidas, tejidas con lana de oveja y teñidas con colores vibrantes extraídos de plantas y bayas. Los caballos eran fuertes y ágiles, con pelajes brillantes y crines largas y sedosas. Las herramientas de pedernal eran afiladas y precisas, perfectas para cazar y construir. Pero lo que más impresionó a Sarah fue la generosidad y la humildad de los comanches. A pesar de ser un pueblo guerrero y orgulloso, estaban dispuestos a mostrar su gratitud y a tender la mano a una extraña. Se dio cuenta de que había mucho más en la cultura comanche de lo que había leído en los libros. Águila Veloz se acercó a Sarah y le ofreció un collar de cuentas de turquesa. Este collar, tradujo Piatsu, es un símbolo de protección. Llévalo siempre contigo, Sarah. Te recordará que la tribu comanche está a tu lado. Sarah aceptó el collar con gratitud y se lo colocó alrededor del cuello. Sintió una calidez reconfortante al contacto con las cuentas de turquesa. Sabía que a partir de ese día, no estaría sola. Tenía amigos y aliados en la tribu comanche, dispuestos a protegerla y a ayudarla en todo lo que necesitara. El sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre la granja. Era hora de que los comanches regresaran a su campamento. Águila Veloz montó de nuevo en su caballo blanco, seguido por Piatsu y el resto de la tribu. Se despidieron de Sarah con un gesto de la mano, prometiendo regresar pronto.
Sarah los observó alejarse, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque la tensión había desaparecido, y tristeza porque sabía que la vida en la granja nunca volvería a ser la misma. Mientras los comanches se alejaban, Sarah comenzó a organizar los regalos que le habían dejado. Necesitaba encontrar un lugar para guardar las mantas, los alimentos y las herramientas. También tenía que cuidar de los caballos nuevos, asegurándose de que tuvieran agua y comida. Piatsu se quedó rezagado, esperando a que los demás se alejaran lo suficiente. Se acercó a Sarah y le sonrió tímidamente. Aprenderemos, dijo, señalando a Sarah y luego a sí mismo. Tú. Inglés. Yo. Comanche. Sarah le devolvió la sonrisa. Me gusta la idea, Piatsu. Será divertido. Piatsu asintió y luego se alejó corriendo para alcanzar a su tribu. Sarah observó cómo se alejaba, sintiendo una conexión especial con el joven comanche. Sabía que su amistad sería una fuente de alegría y aprendizaje para ambos. De vuelta en su cabaña, Sarah sintió el peso del collar de turquesa sobre su pecho. Era un recordatorio constante de su nueva alianza, de su nueva familia. A partir de ese día, Sarah ya no estaría sola. Los días siguientes estuvieron llenos de aprendizaje y nuevas experiencias. Sarah comenzó a enseñar a Piatsu algunas palabras en inglés, mientras él le enseñaba palabras en comanche. Al principio fue difícil, pero con paciencia y perseverancia, lograron comunicarse cada vez mejor. Sarah aprendió que los comanches eran un pueblo muy unido, con fuertes lazos familiares y un profundo respeto por la naturaleza. Piatsu aprendió sobre la agricultura y la ganadería, y se maravilló con la habilidad de Sarah para cultivar la tierra. La tribu comanche visitaba a Sarah con frecuencia, trayéndole regalos y compartiendo sus historias y costumbres. Sarah, a su vez, les enseñaba sobre su cultura y su forma de vida. Se sentaban alrededor del fuego, contando historias y riendo juntos, superando las barreras del idioma y las diferencias culturales. Una noche, mientras Sarah y Piatsu observaban las estrellas, Piatsu le preguntó por qué había arriesgado su vida para salvarlo. Sarah sonrió y le respondió que no lo había pensado dos veces. Que simplemente había hecho lo que le parecía correcto. Piatsu la miró con admiración. Eres una mujer valiente, Sarah, dijo. Y tienes un corazón bueno. Sarah se sintió halagada por sus palabras. Sabía que su amistad con Piatsu y la tribu comanche era algo especial, algo que cambiaría su vida para siempre. Un simple acto de bondad había abierto un mundo nuevo de posibilidades, demostrando que el amor y la amistad pueden superar cualquier barrera. Las lecciones de idioma se convirtieron en una parte importante de la vida cotidiana de Sarah y Piatsu. Cada mañana, después de terminar sus tareas, se sentaban bajo la sombra de un viejo roble y practicaban sus nuevas habilidades lingüísticas. Sarah aprendió a pronunciar palabras comanches como tuya, lobo, paa, agua, y naa, mujer, esforzándose por imitar los sonidos guturales y los tonos suaves de la lengua comanche. Piatsu, por su parte, aprendió a decir hello, hola, thank you, gracias, y goodbye, adiós, pronunciando las palabras en inglés con un acento divertido. A medida que aprendían el idioma del otro, también aprendían sobre sus culturas y sus formas de pensar. Sarah descubrió que los comanches tenían una forma muy poética de describir el mundo, utilizando metáforas y símiles para expresar sus ideas. Piatsu aprendió sobre la importancia de la propiedad privada y la libertad individual en la cultura occidental. Con cada nueva palabra aprendida, la conexión entre Sarah y Piatsu se fortalecía. El idioma se convirtió en un puente que unía sus mundos diferentes, permitiéndoles comprenderse y apreciarse mutuamente. Su amistad florecía, llena de risas, aprendizaje y respeto mutuo. Sarah y Piatsu se apoyaban. La amistad era una conexión inquebrantable. Las visitas de la tribu comanche a la granja de Sarah se hicieron más frecuentes y prolongadas. Sarah aprendió sobre sus tradiciones, sus ceremonias y sus creencias.
Escuchó historias de guerreros valientes, de espíritus de la naturaleza y de la conexión sagrada entre los comanches y la tierra. Sara, a su vez, compartió sus historias y costumbres con la tribu. Les habló de su familia, de sus libros y de su amor por la naturaleza. Les enseñó sobre la importancia de la educación y de la igualdad. Los comanches se maravillaron con la inteligencia y la sabiduría de Sara, y la respetaron por su valentía y su bondad. Sara, por su parte, admiró la fuerza y la resiliencia de los comanches y aprendió de su profunda conexión con la naturaleza. Juntos, Sara y la tribu comanche crearon un espacio de respeto y entendimiento mutuo. Aprendieron unos de otros, enriqueciendo sus vidas y ampliando sus horizontes. Sara se dio cuenta de que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en las relaciones humanas y en la capacidad de conectar con otros seres humanos, independientemente de su origen o su cultura. La granja de Sara se convirtió en un lugar de encuentro, donde dos mundos diferentes se unieron en armonía. A medida que el verano llegaba a su fin, el viento comenzó a soplar con más fuerza y las noches se volvieron más frías. Los comanches sabían que el invierno se acercaba y que sería un invierno duro. Se preocuparon por Sara, que vivía sola en la granja, y decidieron ayudarla a prepararse para la tormenta. Un día, Águila Veloz llegó a la granja con un grupo de guerreros y mujeres comanches. Traían consigo pieles de animales, madera, comida y herramientas. Trabajaron juntos para fortalecer la cabaña de Sara, sellando las grietas y reforzando el techo. Construyeron un refugio para los animales, almacenaron leña y recolectaron alimentos para el invierno. Sara se sintió abrumada por la generosidad de los comanches. Nunca había recibido tanta ayuda en su vida. Aprendió de sus técnicas de construcción y almacenamiento y se maravilló con su habilidad para predecir el clima. Juntos, Sara y la tribu comanche se prepararon para el invierno. Sabían que sería un invierno difícil, pero estaban unidos por la amistad y el respeto mutuo. Se prometieron cuidarse unos a otros y superar juntos cualquier obstáculo. El invierno se acercaba, pero Sara ya no tenía miedo. Sabía que no estaba sola. Tenía una familia, una tribu, que la amaba y la protegería. Mientras la tribu comanche ayudaba a Sara a prepararse para el invierno, ella, a su vez, compartía sus conocimientos sobre la agricultura y la cría de animales. Les mostró cómo plantar diferentes tipos de cultivos, cómo cuidar de los animales para que estuvieran sanos y fuertes, y cómo conservar los alimentos para que duraran todo el invierno. Los comanches se mostraron muy interesados en aprender sobre estas nuevas técnicas. Siempre habían sido cazadores y recolectores, pero se dieron cuenta de que la agricultura y la ganadería podrían proporcionarles una fuente de alimento más estable y segura. Sara les enseñó cómo arar la tierra, cómo sembrar las semillas y cómo regar los cultivos. Les mostró cómo construir corrales para proteger a los animales del clima y de los depredadores, y cómo ordeñar las vacas para obtener leche y queso. Los comanches aprendieron rápidamente y pronto se convirtieron en expertos agricultores y ganaderos. Comenzaron a plantar sus propios cultivos y a criar sus propios animales, complementando su dieta tradicional con alimentos nuevos y nutritivos. Sara se sintió feliz de poder compartir sus conocimientos con la tribu comanche. Sabía que estaba ayudando a mejorar sus vidas y a asegurar su futuro. Juntos, Sara y los comanches estaban construyendo una comunidad fuerte y próspera, basada en el respeto mutuo y el aprendizaje continuo. La paz y la armonía que habían encontrado Sara y la tribu comanche se vieron amenazadas por la llegada de unos forajidos. Un grupo de hombres despiadados, liderados por un bandido llamado Cuchillo Morgan, habían oído hablar de la alianza entre la granjera y los comanches y de la riqueza que habían acumulado juntos. Decidieron que era el momento perfecto para atacar y robarles todo lo que tenían. Una noche oscura y tormentosa, los forajidos se acercaron sigilosamente a la granja de Sara. Estaban armados hasta los dientes y listos para matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Rodearon la granja, esperando el momento oportuno para atacar.
Pero lo que no sabían era que los comanches estaban vigilando. Águila Veloz había enviado a un grupo de guerreros para proteger a Sarah y a su granja, sabiendo que los forajidos podrían ser una amenaza. Los guerreros comanches se escondieron entre los árboles y las rocas, listos para defender a su amiga y aliada. Cuando los forajidos intentaron entrar a la fuerza en la cabaña de Sarah, los guerreros comanches salieron de sus escondites y los atacaron por sorpresa. Se produjo una feroz batalla, con disparos y gritos llenando el aire. Sarah, armada con su rifle, se unió a la lucha, decidida a defender su hogar y a sus amigos. En medio del caos y la confusión, Sarah y Piatsu se unieron como un solo equipo. Sarah, con su experiencia en el manejo de armas y su conocimiento del terreno, lideró la defensa de la cabaña. Piatsu, con su valentía y su habilidad para comunicarse con los guerreros comanches, coordinó los ataques y las estrategias de defensa. Sarah disparaba con precisión, derribando a los forajidos que intentaban acercarse a la cabaña. Piatsu, con su arco y sus flechas, atacaba a los forajidos desde las sombras, causando estragos en sus filas. Los guerreros comanches luchaban con ferocidad, protegiendo a Sarah y a Piatsu con sus vidas. Juntos, Sarah y Piatsu idearon una estrategia para emboscar a los forajidos. Utilizaron el conocimiento del terreno de Sarah y la habilidad de Piatsu para comunicarse con los comanches para atraer a los forajidos a una trampa. Los forajidos, confiados en su superioridad numérica, cayeron en la trampa y fueron rodeados por los guerreros comanches. La batalla fue intensa y sangrienta, pero al final, Sarah, Piatsu y los guerreros comanches lograron derrotar a los forajidos. Cuchillo Morgan, el líder de los bandidos, fue capturado y entregado a las autoridades. La granja de Sarah estaba a salvo, y la paz y la armonía habían regresado a la comunidad. Después de la batalla, la tribu comanche y Sarah celebraron su victoria. Se reunieron alrededor del fuego, cantando canciones y contando historias. Águila Veloz felicitó a Sarah y a Piatsu por su valentía y su liderazgo. Les dijo que estaban orgullosos de tenerlos como amigos y aliados. La batalla contra los forajidos había consolidado la alianza entre Sarah y la tribu comanche. Habían demostrado que podían confiar el uno en el otro, y que estaban dispuestos a luchar juntos para proteger lo que era suyo. Su amistad se había fortalecido, y su respeto mutuo se había profundizado. Sarah se dio cuenta de que había encontrado su lugar en el mundo. Ya no era una joven granjera solitaria, sino una miembro valiosa de una comunidad unida y próspera. Había aprendido a amar y a respetar la cultura comanche, y se había convertido en una defensora de sus derechos. La tribu comanche, por su parte, había aprendido a confiar en los blancos. Habían visto que Sarah era una persona honesta y valiente, dispuesta a luchar por lo que creía. Habían aprendido que no todos los blancos eran codiciosos y despiadados, y que la amistad y el respeto podían superar cualquier barrera. El invierno llegó con fuerza, pero Sarah y los comanches estaban preparados. Estaban unidos por un lazo inquebrantable. El invierno pasó lentamente, pero Sarah y los comanches lo superaron juntos. Compartieron sus alimentos, sus conocimientos y su apoyo mutuo. Se protegieron del frío y de la nieve, y esperaron pacientemente a que llegara la primavera. Cuando el sol comenzó a calentar la tierra y las flores comenzaron a brotar, Sarah y los comanches celebraron el regreso de la vida. Plantaron nuevos cultivos, criaron nuevos animales y renovaron sus esperanzas para el futuro. Sarah se había convertido en una parte integral de la tribu comanche. La respetaban por su valentía, su sabiduría y su bondad. La consideraban una amiga y una aliada, y la protegían como si fuera uno de los suyos. Sarah, por su parte, había encontrado su hogar en la tribu comanche. Amaba su cultura, su forma de vida y su conexión con la naturaleza. Se había convertido en una defensora de sus derechos, y estaba dispuesta a luchar por ellos hasta el final. Juntos, Sarah y la tribu comanche vivieron en armonía y respeto mutuo, construyendo un futuro mejor para ellos y para las generaciones venideras. Su historia se convirtió en una leyenda,
un ejemplo de cómo la amistad y la comprensión pueden superar cualquier barrera. Y así, la joven granjera y el hijo del jefe Comanche demostraron que el amor y la bondad pueden cambiar el mundo. La historia de Sarah y Piazzu nos enseña que la compasión, el entendimiento y la valentía son las claves para construir un mundo mejor. Un mundo donde las diferencias culturales no sean un obstáculo, sino una oportunidad para aprender y crecer juntos. Un mundo donde el amor y la amistad superen el odio y la intolerancia. Sarah demostró que un simple acto de bondad puede tener un impacto enorme en la vida de los demás. Su valentía al rescatar a Piazzu de las arenas movedizas cambió el rumbo de su destino y abrió un nuevo capítulo en su vida. Piazzu demostró que el agradecimiento y el respeto son valores fundamentales para construir relaciones sólidas y duraderas. Su lealtad a Sarah y a su tribu fue recompensada con amor y amistad. La tribu Comanche demostró que la generosidad y la humildad pueden superar cualquier prejuicio. Su disposición a aceptar a Sarah como una amiga y aliada fue un ejemplo de tolerancia y comprensión. Juntos, Sarah, Piazzu y la tribu Comanche nos enseñan que el mundo puede ser un lugar mejor si nos esforzamos por comprender a los demás, por respetar sus diferencias y por construir puentes en lugar de muros. Su historia es un faro de esperanza, que nos ilumina el camino hacia un futuro más justo y equitativo. Que la valentía, la compasión y el amor sean los pilares de nuestro futuro.